Buenas tardes. ¿Qué variables, índices e indicadores de salud deberíamos contemplar y medir para evaluar nuestro estado de salud plena? Un análisis de sangre convencional, por supuesto, nos va a proporcionar cierta información. Sin embargo, a nuestro modo de ver, es normalmente insuficiente. Por lo tanto, vamos a incluirle algunos parámetros, algunos marcadores de salud extras, de manera tal que después de que recibamos los resultados del laboratorio podamos saber cómo estamos partiendo de manera objetiva nuestro estado de salud. Para esto existen varios marcadores de salud. El principal, a nuestro modo de entender, según las investigaciones in situ que hemos hecho en nuestro propio laboratorio, el principal por excelencia mide un factor llamado inflamación crónica o inflamación silenciosa. ¿Qué es la inflamación silenciosa? No es la inflamación que tal como tú la conoces. Es decir, una cualidad necesaria y fundamental de nuestro sistema inmunitario que se activa o se debería activar cuando, por ejemplo, un enemigo externo, un patógeno, ya sea un virus, una bacteria, un microbio, ingresa a nuestro sistema. Entonces el sistema inmunitario se activa, crea una organización, básicamente un batallón militar de glóbulos blancos con diferentes roles y funciones, macrófagos, fagocitos, linfocitos T, linfocitos A, etcétera, etcétera, de manera tal que ese ejército pueda mitigar y destruir al enemigo. Cuando se trata de una bacteria, muchas veces requerimos de antibióticos, si es que nuestro sistema inmunitario o inmunológico tiene una fortaleza tan grande y requerimos antibióticos de por medio. También el sistema inmunológico se activa, como por ejemplo cuando tenemos un golpe, una contusión, una herida, un corte. De la misma forma, los glóbulos blancos se organizan, llegan al lugar de los hechos y reparan los tejidos, los reemplazan. Y obviamente la cicatriz es un efecto justamente del trabajo de ellos. No hablamos de esa inflamación normal y regular, necesaria, sino cualquier ser vivo moriría. Es crítica. Estamos hablando de una inflamación que no causa dolor, una inflamación que se gesta debajo del dolor, debajo del umbral del dolor, y que es, según los especialistas y nosotros consideramos que es así, la razón principal, una de las causas principales de la mayor cantidad de enfermedades crónicas, digamos enfermedades cardiovasculares, enfermedades de tipo de control de azúcar, hablemos de, por ejemplo, resistencia a la insulina, el síndrome X, síndrome metabólico, prediabetes, diabetes, problemas con neurodegenerativos, es decir, problemas que afecten las neuronas, demencia, Alzheimer, cáncer, obesidad, por ejemplo, una de las razones principales de la obesidad, una de las causas principales, y que no se gesta en un día o en dos, pueden pasar decenios para que eso ocurra. Esa es la razón por la cual muchas veces vemos a un amigo en muy buenas condiciones, aparentemente buenas físicas, y de un momento a otro vemos que un cáncer lo tumba, o una parálisis, o el muchacho o la persona llegó con un infarto de miocardio, y algunas veces es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque esta inflamación silenciosa se va dando en mucho tiempo, hasta que el sistema ya no resiste más y la enfermedad ya se implementa al 100%. Esta inflamación, este ratio que mide la inflamación silenciosa y que es fundamental porque nos permitiría ahora poder saber qué tan inflamado está nuestro cuerpo. Y si lo sabemos, podemos tomar acciones de manera proactiva hoy mismo y no esperar a que la diabetes, por ejemplo, nos agarre
y digamos, oh Dios mío, ¿por qué me tocó? Oh no, la genética, lo que pasa es que mi abuelo fue diabético. Los genes tienen una influencia menor. Están ahí, hay una predisposición, pero los genes se activan y se desactivan. El estilo de vida tiene una influencia mucho mayor. Y el estilo de vida, influye en ello. Este indicador se le conoce con el nombre de SIP, SIP, que es la relación de unos ácidos proinflamatorios, eicosanoides, llamado el ácido araquidónico, que es el precursor de los ácidos o de los eicosanoides proinflamatorios, entre otros ácidos grasos, omega 3, llamado el EPA, que es eicosapentaenoide, ¿no? Es uno de los ácidos omega 3 importantes del tipo de grasa poliinsaturada. Lamentablemente este ratio que mide la A entre el EPA no es práctica común en el estamento médico. Es más, yo podría hasta apostarles y desafiarlos de que es bastante probable que su médico no tenga ni idea de que este ratio o marcador de salud exista. La mayoría de laboratorios farmacéuticos todavía no lo hace. Sin embargo, por la magnitud y la importancia en la medida que nos provee, pues se incluye como el marcador por excelencia. La inflamación silenciosa, no pretendo dar una información muy amplia, pero básicamente el ser humano tiene, como ustedes saben, todo un sistema hormonal de diferente tipo. Una de estas hormonas son hormonas primitivas llamadas eicosanoides, las cuales básicamente cuando están balanceadas, como era antiguamente, para explicarlo más simple, los eicosanoides pueden ser proinflamatorios, es decir, que promueven la inflamación, o antiinflamatorios. Cuando estos eicosanoides o estas hormonas están balanceadas, el resultado es un estado de bienestar, un estado de salud, de plenitud. Cuando el desbalance se empezó a dar, porque antiguamente por la dieta y el estilo de vida que teníamos, el ratio entre el ácido araquidónico es básicamente precursor proinflamatorio, que podríamos decir está vinculado con los ácidos omega 6 y en cierta forma también con las grasas, un tipo específico de grasas. No quiero entrar en este momento en detalle, proinflamatorias. Y como le digo, el cociente básicamente son ácidos grasos omega 3. Antiguamente el ratio entre omega 6 y omega 3 era de 1 a 1, de 2 a 1, de 3 a 1, de 4 a 1. Lamentablemente el estilo de vida actual que tenemos ha hecho que ese ratio se desbalancee. Y ahora el omega 6 que nuestra dieta normalmente consumimos está en una en una proporción mucho mayor que la de omega 3. Eso ha desbalanceado el sistema y nos promueve la inflamación silenciosa. Lo que busca ese SIP, ese indicador, es ver cómo estamos en ese desbalance y decirnos, tienes que preocuparte porque estás en una situación muy compleja. Si por ejemplo el SIP nos mide que tenemos menos de 1, nos estaría alertando y diciendo, por si acaso, tu sistema inflamatorio no es suficientemente sólido y puedes tener problemas ante una infección, ante un ataque bacterial, porque tu sistema no va a reaccionar. Si vamos al Polo Norte, a Alaska, donde por ejemplo la dieta es muy alta en omega 3, hay problemas de ese tipo por allá. Entonces hay necesidad de un balance. No es que un omega o el otro omega sea mejor que el otro, porque los dos son omegas, son ácidos grasos esenciales, es decir, el cuerpo no los produce y requerimos consumirlo desde fuera hacia adentro. Por otro lado, si el ratio SIP es más de 3, ya nos empieza a decir, oye, cuidado, tienes inflamación. Lamentablemente hay pruebas que han demostrado a gente que tiene 15, 14, 18, ellos están a puertas ya de un problema gravísimo. Y como no duele y está debajo de los indicadores, ningún indicador médico en este momento llega a un valor tan exacto como para prevenir la ocurrencia de la enfermedad, pues simplemente dejamos que llegue para después estar con el dolor y la pena por la enfermedad en nuestro cuerpo.
Hay otro indicador que es también importante, no tiene la relevancia del CIP, pero es llamado, están en las pruebas sanguíneas regulares. Desafortunadamente la mayoría de médicos no lo incluyen en un testeo normalmente, porque no le dan la importancia que amerita, y es básicamente la insulina, el nivel de insulina en ayunas. Tenemos el nivel de glucosa en ayunas y estamos viendo de que no pasemos el valor de 126 para declararte diabético, o que pasemos de 100 para declararte prediabético, sino que es también vital tenerla, pero no tenemos el tema de la inflamación generada por la insulina. Recuerden que cuando uno consume carbohidratos, sobre todo de alto índice glicémico, en ese momento hay una liberación bastante significativa de glucosa en la sangre, y el páncreas tiene pues que segregar la hormona insulina. Cuando la hormona insulina, cuya función en ese caso es tratar de introducir la glucosa dentro de cada célula, nota que hay una resistencia, se empieza a generar lo que se conoce como la resistencia a la insulina, y eso empieza a dar que el sistema, o sea, la sangre, empieza a tener mayores niveles de insulina. Esto genera una serie de problemas, Todo esto vamos a comenzarlo cuando ya hablemos. En este momento estamos en la parte de evaluación. No estamos hablando de la vinculación que hay entre la glucosa o de los carbohidratos con la insulina, el cortisol, el DHEA, etc. Más adelante vamos a ver las relaciones interfuncionales y causales, que ya hemos hablado muchas veces entre todo ello. Estoy pensando que me va a costar mucho hablar de todos los indicadores, todos los ratios, los marcadores de salud en general de esta forma, así que voy a colocar una hoja Word, o si se me dificulta poderla adjuntar en este video, en la descripción de este video vamos a colocar todos los valores e índices que deberían ustedes sugerir, se les sugiere a ustedes que los incluyan con su médico para que tengan una información bastante amplia de esta evaluación objetiva de su salud. Otro indicador ya de menor relevancia, pero que también, si no se solicita explícitamente en una evaluación médica al doctor, no lo incluyen, que es la proteína C reactiva, CRP en inglés, me parece que en español es el PCR, que también mide la inflamación del cuerpo y rápidamente te dice qué tal inflamado estás. Y si tienes una inflamación grande, también te está dando una información vinculada a la inflamación silenciosa. Son indicadores secundarios que también pueden tenerlos como alternativas. El CIP, que es el indicador de inflamación silenciosa por excelencia, puede ser difícil que lo consigan, puede ser costoso. Yo voy a colocar algunos links tratando de ver laboratorios donde lo puedan hacer. Hay una prueba que lo hace el creador de esta dieta. Ya hablaré un poco más de eso durante el desarrollo de este video. Hay otra información que a veces cuando uno va a hacerse un análisis de sangre te la dicen los doctores de manera global, cuya información no es tan importante en el tema. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años atrás el doctor me dice, antes de tener el problema, porque en el 2013 yo tuve problemas con el azúcar y problemas con el colesterol, pero muchos años antes recuerdo que el doctor me decía, tienes menos de 200 en el colesterol, ¿no? O tienes tanto en el LDL, tanto en el VLDL y tanto en el HDA, pero como valores absolutos. Y con ello me estaban dando a entender de que si tienes colesterol más de 200, pues puedes tener problemas con cardiopatías o con infartos futuros, qué sé yo, ¿no? En realidad hay ratios que son mucho más efectivos, que miden, por ejemplo, un ratio que se va a incluir en la prueba es el ratio de los triglicéridos, que es parte del panel de lípidos, ¿no? O sea, de colesterol, entre un ácido llamado
entre colesterol bueno, que es el HDL, que es lipoproteínas de alta densidad. Ese ratio nos está midiendo, por ejemplo, la predisposición que tenemos a la resistencia a la insulina o al síndrome metabólico. Es un predictor de enfermedades cardíacas mucho más efectivo a que te digan tiene 200 de colesterol, ¿no? Fuera de eso, podríamos hablar de todos los mitos, y tengo como 30 en la cabeza en el sector médico, y podrían verse de que el colesterol globalmente no es tan representativo como otros predictores que se van a dar. Es muy difícil que el ratio que vamos a poner se lo dé su doctor en el resultado de laboratorio, pero cuando tengan ustedes, por ejemplo, en el panel de lípidos, colesterol total, triglicéridos, el desagregado de colesterol total, HDL tanto, LDL tanto, VLDL tanto, ustedes van a poder tomar nota, hacer los ratios, los cocientes entre triglicéridos y HDL, colesterol total entre otros ratios, y con esa información van a poder saber, porque cuando coloquemos nosotros la hoja, el Word, van a ver el ratio y al costado el intervalo. Si están dentro del intervalo, pues están en control. Si está fuera del intervalo, ya van a saber exactamente cómo van. Estoy pasando del tiempo. Hay otros valores, otras variables, la vitamina D, la homocisteína, la hemoglobina A1C, etcétera. Todo eso va a estar incluido en ya sea el Word que vamos a juntar al video o en la descripción. Esto es solamente sugerencia. Nosotros estamos proveyéndoles nuestra experiencia personal. En mi caso particular, por ejemplo, uno de los mitos que ustedes pueden darse cuenta es, si ustedes revisan en el medio, por internet, cuántos diferentes tipos de dieta existen, van a quedarse sorprendidos. Quizás hayan centenas de posibilidades, ¿no? Unas dietas te dicen, bueno, vamos a tratar de consumir alto nivel de carbohidratos, mediano nivel de proteínas, bajo nivel de grasas, como por ejemplo la pirámide de agricultura de Estados Unidos. Otros te dicen, no, grasas, gran cantidad de grasas, proteínas medianas y carbohidratos en la mínima proporción. Otros te dicen, no, alto nivel de proteína, mediano nivel de grasa, bajo nivel de carbohidratos. Lo curioso de todo ello, y estas son mitos y creencias, es que el creador está respaldado y avalado muchas veces, la mayoría de veces, por un staff multidisciplinario de médicos, científicos, investigadores, biólogos, antropólogos, diciendo esta es la panacea y esta, y al final uno dice, ¿cómo estas dos dietas que son contrapuestas son la forma como uno debe nutrirse? ¿Cómo es posible que los macroalimentos, es decir, las proteínas, las grasas y los carbohidratos, la composición de estas varíen tan dramáticamente entre dieta y dieta? En mi caso particular, ustedes saben, soy ingeniero industrial por profesión, pero investigador en salud yo diría ya casi 40 años, donde mi cuerpo ha sido mi laboratorio principal, y he pasado, sin presumir, de repente entre 8 y 12 dietas. Me acuerdo de muy joven, estuve con la vegetariana, después pasé a la Atkins, después la Duncan, después revisé la South Beach, o la zona mediterránea, la dieta de la zona, he revisado la dieta alcalina, la paleolítica, la cetogénica, un montón, tratando de ver qué efecto en mi salud tenía cada una de ellas en el tiempo. Al final lo que le vamos a proveer es un mix de todas ellas. En el caso del indicador de inflamación silenciosa, esto provee del biólogo, sí creo que es biólogo, Barry Sears. Él es el creador de la dieta de la zona, y él, tiene toda una teoría detrás de esto. Nosotros no seguimos una dieta en particular, porque lo que hemos hecho es optimización, es decir, tomar lo mejor de cada cosa, y van a darse cuenta que no tenemos un estándar. Hemos adaptado, no hemos adoptado ninguna dieta en particular, hemos
hemos adaptado todas ellas y estamos creando una particular que nos dé beneficios. Bueno amigos, son 20 minutos, ya no quiero expandirme ni un minuto más. Quiero decirles que igual cualquier consulta dejen sus comentarios, vamos a juntar la información que se le está proveyendo. Esta es simplemente una evaluación, no hay sugerencias de ninguna clase por el momento. Los próximos videos van a ser la evaluación subjetiva de la salud plena para, terminando estos videos que llegan, podamos ya arrancar con el primer sistema o la primera dimensión, que es la dimensión física. Ahí vamos a abordar una serie de cosas interesantísimas y vamos a romper mitos de todo tipo. Muchas gracias amigos, cuídense y nos vemos pronto.